presencia, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí, Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Gloria al Señor por este día maravilloso que me permite compartir nuevamente su palabra para meditar. Y voy a recitar estos dos versículos que me agradan mucho. Dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria al Señor. Hoy estaré compartiendo algunos versículos que hablan sobre la voluntad del Señor, donde hay situaciones en las cuales uno a veces
entra la duda, entra el saber si realmente estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en los planes del Señor dice que sus tiempos son perfectos. Y los pensamientos, o sea, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces Él actúa conforme al propósito de cada hijo que tiene. Voy a dar lectura al versículo de Lamentaciones. Este es el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. La palabra dice, en el nombre de Jesús, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Va a llegar momentos en los cuales nosotros vamos a pasar quizás una etapa, una temporada, donde la tristeza va a llegar a nuestra vida. Y dice que no es porque Dios quiera mandarte esa temporada de decir, este tiempo, estos meses, voy a entristecer a fulanito. No, Dios tiene en sus principios y estatutos planes buenos. Dice que todo lo que Dios quiere para nosotros y todo lo que Él nos manda a hacer aquí en la tierra, pues trae frutos y entre lo que dice la palabra, que uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da Jehová. Entonces, mientras uno en el camino le toca sembrar o le toca regar, pues llega esta temporada de tristeza, pero dice que no lo hace voluntariamente, sino que es porque es parte de lo que nosotros como hijo de Dios tenemos que vivir. En Mateo 6:10, la palabra de Dios dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo entra en lo que fue cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y es parte de la oración que el Señor dejó como un principio, ¿verdad? No, sabemos que la oración es hablar con Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Y nosotros al orar, pues no tenemos en sí una estructura definida. Obviamente esto es parte de lo que fundamenta el tener esa convivencia con el Señor cuando oramos. Pero algo muy importante que es, Señor, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces, este versículo yo creo que resume todo. Dice, tú tienes los planes escrito ahí. Entonces, que desciendan, que bajen a la tierra y que se haga tu voluntad. Así como lo tienes en el cielo, también aquí en la tierra, lo desciéndelo y que se haga simplemente tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y eso es lo que nosotros anhelamos como hijo de Dios, obedecer al Señor y que el Señor cumpla su propósito en cada uno de sus hijos. En Mateo 26:39 encontramos otro versículo que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es lo que ahorita comentaba, ¿verdad? De este versículo que Jesucristo habló en el monte de Getsemaní, cuando fue a orar, cuando ya había llegado la hora, faltaban poco tiempo para que fuera entregado, ¿verdad? Y para su crucificación. No sabemos realmente lo que nuestro Señor Jesucristo le pasó por su mente, ¿verdad? Quizás en ese momento, en esa agonía de desesperación, quizás llegó como... Sabemos que Dios vino a hacer carne para que le conociesen, ¿verdad? Para que le conociesen y para que todo ser humano, como dice, fuera
recibiera perdón, ¿verdad? Conociera, como dice, del único Dios verdadero. Entonces, en su estado, en la situación que él pues dice fue hecho carne, ¿verdad? Jesucristo fue hecho carne. Obviamente sabemos la diferencia, ¿verdad? De Jesucristo y nosotros, los humanos, o más bien los hijos de Dios, ¿verdad? Pero él sabe de nuestras debilidades como humano. Él sabe pues, de que a veces no llega la duda, llega la desesperación, llega algunas situaciones que nos afligen y que pues a veces queremos actuar en nuestra voluntad o con nuestros propios criterios, ¿verdad? Pero, pero nosotros, el Señor Jesucristo nos manda que dice, oremos en todo tiempo, porque esa es la clave. Cuando uno tiene esa comunión con el Señor, tú tienes, o sea, tú estás sujeto a lo que la palabra de Dios dice y por más que lleguen eh, pensamientos o situaciones que nos afligen, que nos quieran confundir, pues el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad y el que nos muestra lo que debemos hacer en ese momento en el cual uno se encuentra afligido, desesperado, ansioso y demás. En el capítulo es 25, a ver, capítulo 25, no, capítulo 26 del libro de Mateo 53 encontramos bueno, ahí el Señor me dio esta palabra, ¿verdad? Porque cuán maravilloso es nuestro Señor, que Él tiene las palabras perfectas y las palabras adecuadas para cada situación, para cada hijo, porque todos vivimos situaciones similares, pero cada uno vive su experiencia propia. Y esto Jesús, fueron palabras de Jesús que dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En ese momento era cuando fue arrestado, ¿verdad? Si no mal me equivoco. Entonces, como hijos de Dios, nosotros nos respalda el Señor, pero nuestro Dios permite que nos acontezcan situaciones para formar nuestro carácter, para formar esa, esa vasija que Él quiere que lleguemos a ser. O sea, entonces a veces te va a destruir completamente todo te va a desformar y te va a volver a formar de la manera perfecta, como el Señor quiere. Porque aquí, o sea, nosotros contamos con un respaldo, nosotros en una situación, vamos a poner un ejemplo, quizás nos toca pasar un accidente automovilístico y Dios lo permite para conocer posiblemente tu fe, para ver hasta dónde tú puedes llegar a debilitarte en cuestión de tu fe o de decir, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Porque a veces como hermanos, o bueno, vamos a entrar en otro tema, como el que está enfermo. Y dice, lo primero que como hermanos o como cristianos pensamos, es que el hermano no anda caminando bien. Ay, los pecados del hermano, la palabra dice que el otro. Empezamos nosotros con nuestras propias ideas, con nuestros propios criterios, a dar una opinión, cuando realmente a veces el asunto es que el Señor quiere que aprendamos algo de esa situación, ya sea de una enfermedad, de un accidente, ¿qué puede ser otra situación?
ahorita viene a mi mente la palabra que dice 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. O sea, en el caminar del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, pues van a haber multitudes de dificultades y de padecimientos, el cual el Señor nos está formando, forma nuestro carácter, forma nuestra nuestras ideas, porque recuerden que dice que nuestras ideas se renuevan todos los días, nuestro corazón lo limpia, dice el rey David decía que habite en nosotros un espíritu recto, para nosotros estar, como dice, en comunión, en perfecta, como dice, en armonía con nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor debe de trabajar diferentes áreas de nuestra personalidad. Y, y me ha tocado escuchar a varios predicadores sobre el tema cuando hablan de Sansón. Y, y predican que Sansón fue un desobediente, que Sansón desobedeció y esto y el otro. Pero en realidad cuando el Señor me decía, o sea, cuando yo leía esta historia y el Espíritu Santo me dio el entendimiento y me mostró que ahí, que Sansón no tenía nada que ver, simplemente Sansón fue un hijo de Dios que Dios tomó para hacer la voluntad del Señor. Y Sansón a lo largo del tiempo lo han visto como el villano, el rebelde, el desobediente. Y en este versículo se resume parte de lo que es la voluntad de Dios. Él simplemente fue un hijo de Dios que, o sea, fue como puedo decir, un instrumento que Dios usó para cumplir cierto propósito y que esta historia quedara para estos tiempos, así, porque dice que la palabra de Dios, o sea, nunca, la palabra de Dios siempre va a permanecer. Y en Jueces, capítulo 14, versículo 4, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Ahí el Espíritu Santo, cuando yo llegué a esta historia y empezaba a leer y cuando el Espíritu Santo me dice, lee esto y discierne. O sea que aquí Sansón, como dice, no tiene, o sea, él fue como, puedo decir, el protagonista, pero en realidad, o sea, él fue dirigido por Dios. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y posiblemente a veces nosotros leemos una y otra vez las historias que están en la palabra de Dios, pero no hay entendimiento. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, como dice toda palabra de Dios, pues es se manifiesta el Espíritu Santo para darnos su entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. Y, a ver, ¿cuántos versículos trae? Empieza del 1 al 20. Sí, del 1 al 20. El versículo, la historia de Sansón y la mujer filistea son 20 versículos. Pero quiero leerle algunos de estos del principio. Dice, descendió Sansón a Timnam y vio en Timnam a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnam una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, escuchen esto, dice, y su padre y su madre le dijeron,
no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, esto me llega a pensar de que cuántas situaciones, ¿verdad? Cuántas situaciones a veces em, llega un hijo de Dios a como aferrarse a ciertas cosas, pero no es que esté actuando en su propio juicio, sino que el poder de Dios es el que está actuando entre la vida de esa persona, porque aquí, o sea, su padre y su madre querían que entrara en razón y decirle, oye, pero mira, quizás ha habido casos, yo creo que sí ha habido casos parecidos a esto, donde a veces el hijo o la hija se aferra a algo que, que los padres no quieren y que dice, eso no te conviene, hijo, eso no te conviene, hija. Pero sin embargo, los hijos toman la decisión, pero no por su cuenta, sino porque está operando el Espíritu de Dios por un propósito. Obviamente, tenemos que ser entendidos que hay situaciones en las que uno que no está caminando en la voluntad de Dios y tomas decisiones a tu manera, a tu voluntad, entonces son consecuencias que se padecen. Pero en este caso Sansón fue respaldado al final, o sea, porque al final él todo lo que vivió, o sea, obviamente que lo que le tocó vivir, pero no por su voluntad, sino porque era parte de la voluntad de Dios. Y al final el nombre de Dios fue glorificado, porque, o sea, al final Dios tomó, como dice, el control y pues la forma en la que falleció, pues, como dice los enemigos, Dios los destruyó. Obviamente parte de su vida de Sansón pues también se terminó, ¿verdad? De una forma pues que no uno como aquí sus padres quizás no hubieran querido que terminara de esa manera y muchos quizás, ya ves, te lo dije, hijo, cómo ibas a terminar y así se, pero en realidad él no hizo su voluntad, sino él hizo la voluntad de Dios. Porque muchos empiezan, y bueno, el que tenga oportunidad, si quiere saber más de esta historia, pues es el libro de Jueces, capítulo 14 y del 1 al 20 ahí le da una lectura y que el Espíritu Santo le revele y le muestre, o sea, de que a veces las cosas no son porque uno las quiere hacer a su voluntad, no, sino es que es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Con esto no quiero decir que todas las cosas pues son em, todas las cosas malas surgen de la voluntad de Dios. No, no. Estos son, como dice, para los hijos, para los que son llamados conforme a la voluntad de Dios en lo que va a ser en nuestra vida. Bueno, le dejo estos versículos hermosos, maravillosos que el Señor hoy nos ha compartido, nos ha brindado. Y como decía al principio, esta canción, del hermano Tony, yo necesito de ti, Señor, para poder caminar, yo necesito de ti. Esta canción que me agrada mucho también, y bueno, es los versículos para meditar en este día, es Lamentaciones 3:33, Mateo 6:10, Mateo 26:39 y claro, el versículo principal es Mateo 26:53, porque nuestro Dios tiene el poder, o sea, Dios tiene el dominio, Él es el dueño de la tierra, el cielo, de todo, Él hace habitar, como dice, un mar en el desierto o hace un mar del mar desierto, o sea, él tiene el poder, él es el único que tiene y gobierna y esto nos queda claro, a veces hay procesos, hay situaciones en los que sí nos duele, duele el alma, duele todo nuestro ser, pero es
parte de lo que nosotros tenemos que pasar como hijo de Dios. Y aquí algo que nuestro Señor Jesucristo dice, o sea, yo te puedo sacar de esa situación. Yo puedo mandar ángeles que te ayuden. Yo puedo revelar de decir, tú eres una hija de Dios, o sea, tú tienes todo para acabar con tus enemigos. Pero el Señor dice, no, espera, porque tiene que ser así, o sea, porque tiene que cumplirse el propósito. Y si nosotros queremos agradar al Señor, entonces tenemos que obedecer. A ver, voy a revisar bien el capítulo 26:53 de Mateo. Capítulo 26, porque hay otra palabra que ahorita estoy recordando, 26:56. 26:56. Dice... Así, el que recité, el que dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para que lo ayudaran, ¿verdad? En ese momento, cuando fue el arresto de Jesús, o sea, dice, es el 53 y el capítulo 50, versículo 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Exactamente, o sea, a esto es para resumir. Hay cosas que tienen que acontecer para que se cumpla la palabra de Dios. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Así tienen que ser, así tienen que suceder las cosas, así tienen que pasar, por mucho que nos duela, por mucho que no estemos de acuerdo, por mucho que a veces se debilita nuestra fe, porque sí, como hijos de Dios, a veces nos debilitamos, a veces caemos, a veces estamos tristes, como dice ese versículo, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea que a veces nos va a tocar ser afligidos de una forma que no queremos, pero así se tiene que cumplir lo que dice, así tiene que ser necesario para que se cumpla la palabra de Dios. Las aflicciones, las tristezas, las cosas que a veces no comprendemos en nuestro propio entendimiento, pero en el entendimiento del Señor sí viene la sabiduría, viene el entendimiento para que tú entiendas lo que estás viviendo y lo que estás pasando y lo que nos toca padecer. Reciban un fuerte abrazo, que el Señor les guarde y les bendiga, que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos siga librando de todo mal. Y dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y gloria al Señor.